encontramos a Abel y después encontramos a Jafé y después a Enoc. Ya invocaron el nombre de Jehová, dice. No es que pecó Adán y quedó así nomás, sino ellos ya venían en su función de creación. Y ellos son todos, estos son los que ya venía anunciando que después que pecó Adán, después que le mató Caín a Abel, que mató a Satanás. Satanás le mató a Cristo, la fe, gozo, paz, alegría, amor, toda la cualidad de Cristo. Estaba escondido de nosotros, muerto en vuestro delito y pecado. Entonces, vemos nosotros acá entonces, rápidamente en Mateo 13, para que usted aclare bien, para que sepa por qué el Apocalipsis es todo futuro. 13, ¿cuánto leemos? 13, 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no le hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Si es que nosotros vemos, escuche bien, por ejemplo, Juan estaba ahí, declarando las cosas escondidas, porque él era apóstol de la ley, a los profetas estaba hablando, que él va a declarar cosas escondidas, como acá dice en primer versículo, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo, para manifestar, dice, porque estaba escondida Cristo de nosotros. Por eso dice, muerto en vuestro delito y pecado. Desde Adán, Dios que murió para nosotros, la fe, gozo, paz, alegría, la vida de Cristo. Entonces, Él viene a manifestar por la ley, ya venía, Dios que estos profetas en parábola, en ejemplo, como dice también en Hebreo. ¿Qué dice la palabra en Hebreo? Uno rápidamente, porque esto ya hemos pasado, pero ahora vamos a seguir para aclarar el Apocalipsis, por qué habla todo en futuro. Y Juan jamás puede hablar para la segunda venida. Está hablando el misterio pasado, el ministerio de los profetas. Está hablando que va a venir Cristo a morir. Se va a manifestar el misterio desde Adán hasta la venida de Cristo, que estaba escondido de nosotros Cristo. Uno. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Ahí se manifestó Cristo, la cosa escondida. Era Cristo que se escondió o murió de nosotros en Adán. Antes era el reinado de Satanás. Satanás era vuestro padre. Padre, dice, él es homicida, mató la vida de Cristo, mintió a Adán, es padre de mentira y homicida. ¿Y por qué dice que es padre que es homicida Satanás? Mató la vida de Cristo, la fe, gozo, paz, alegría. Y era misterio. Y el ministerio o el servicio de los profetas era venir en muchas maneras y en muchas formas, en parábola, en ejemplo, mostrar que Cristo va a ser manifestado. ¿Y cómo vino a Cristo a ser manifestado? Cuando Él mató a Satanás.
mató la incredulidad, la maldad, el sufrimiento como padre, el reinado de Satanás, ese espíritu de tormento, miseria, enfermedades, todo mató él y resucitó él. ¿Por qué dice resucitar? Porque él murió, le mató Caín, le mató Satanás, muerto en vuestro delito. Y entonces él resucitó, la fe, gozo, paz, alegría. Y entonces, y todos estos versículos que voy a decir, anotarlo rápidamente, Dios, que ya di todo esto, y para que yo me vaya a Apocalipsis, para que usted esté seguro, porque Juan no puede jamás escribir a los gentiles, ni por la segunda venida. Él escribió, dio la visión del ministerio de los profetas pasado y trae adelante que puede ya manifestado ese misterio. Bueno, vamos, anoten en su cuaderno Salmo 72, Romanos 16, 25, 26, 1 Corintios 2, 7, Efesios 3, 9, Colosenses 1, 26 y Mateo 13, 34. Y entonces esos son todo ahí, dice los misterios escondidos. Y el misterio escondido que era Cristo ya no se podía manifestar. Ellos venían anunciando, los profetas, el servicio de los profetas, mostrar que Cristo va a venir, ese misterio escondido que se va a manifestar. Eso es lo que venía hablando ellos, en muchas maneras y muchas formas. Y cuando Cristo vino a matar a Satanás, ahí se manifestó el misterio escondido que es Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria, dice en Colosenses. Y Cristo en nosotros podía, después de la muerte mató a Satanás, y todo lo que pide perdón, que es pecador desde Adán, la incredulidad, entonces está en nosotros la fe, gozo, paz, alegría, podemos sentir. Y esa era la esperanza de la gloria, ese era el misterio. Colosenses, léeme rápidamente. 1:26. El misterio que había estado oculto de los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Antes no podíamos, los profetas venían anunciando que Cristo va a matar a Satanás, va a resucitar su poder otra vez, porque desde Adán hasta la venida hasta la muerte y la resurrección de Cristo, ahí en la muerte de Cristo murió la incredulidad, la maldad, el sufrimiento como padre, el reinado de Satanás, y tenemos el misterio escondida, manifestada, resucitada, la fe, gozo, paz, alegría, amor. Y entonces Apocalipsis jamás no puede hablar de la segunda venida. Este es de Juan, él tiene el ministerio también de la ley. Y entonces le estaba mostrando a los profetas. Por eso dice primera trompeta, segunda trompeta, dice que estaba tocando, era que ellos anunciaban que va a venir Cristo. Esa era la trompeta, y la última trompeta cuando murió Cristo y resucitó. Y lo que escucha la voz dice, tienes Dios que resucita, porque estábamos nosotros muertos en nuestro delito y pecado, resucita la fe. ¿Y qué es lo que escucha la voz? Aquello que pide perdón, que reconoce que ha muerto su fe y ha resucitado la fe. Entonces, en la última trompeta, cuando Él murió y resucitó, no hay más otra trompeta. Si es que Juan, Dios que en Apocalipsis está anunciando el ministerio de los profetas, que venía anunciando y que se iba a manifestar este misterio escondido. Bueno, y dice acá la palabra, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo la cosa que debe suceder pronto. Ya sabemos nosotros
se escribió la revelación, o vamos a decir la visión, porque esta es una visión, una revelación de Juan. Entonces él escribió recién en el año 87 al 97, después de la muerte y la resurrección de Cristo, escribiendo para los judíos, mostrándole la revelación de Jesucristo, que va a ser revelado Cristo, porque murió en Adán. Entonces que Dios le dio a manifestar a su siervo. Nosotros vemos que después a ellos fue revelado que Cristo ya es su Mesías, ya vino lo que ellos venían anunciando. Y dice acá su siervo, la cosa que debe suceder pronto, dice. Está hablando hacia atrás, que va a suceder, como si fuera que todavía no murió Cristo, acá está hablando. Y declaró enviando por medio de sus ángeles. ¿Y quiénes los ángeles? ¿No eran los profetas? ¿No eran los de la ley? Y ellos vio que venía, dice, y la declaró enviando por medio de sus ángeles. Y su siervo Juan. Ellos tenían que ir a predicar, le dice, a predicar, le dice, después de la muerte y la resurrección de Cristo ya. Tenía que los ángeles, los profetas tenían que ir a predicar, que ya vino. Esa cosa escondida que ellos están esperando tanto tiempo. Cristo ya resucitó, no se mantiene muerto, y entonces dice, por medio de su ángel, dice, y declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y el ángel tiene otra vez acá, no es otra vez otro profeta que le venía a anunciar a Juan. Entonces, vamos a ver en el 10. 16. De Apocalipsis. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. Dice, sino que dice en el 7, en el día de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio, acá habla, el misterio escondida, que es Cristo manifestada, el misterio, dice, que Dios se consumará, como Él los anunció a sus siervos los profetas. Entonces se va a manifestar el misterio, ya va a ser manifestado, ya no va a estar más escondida. Entonces no puede jamás hablar de la segunda venida. Está hablando, acá está bien dicho, el misterio. Esto tiene que anotar ustedes para que sepan. Cuando dice misterio, ¿qué era el misterio antes? Cristo escondido, desde Adán hasta la venida de Cristo. Ese era misterio, pero ya se manifestó, resucitó ya Cristo. Mató a Satanás, la incredulidad, a la maldad, al sufrimiento como Padre, como Rey, a Satanás todo. La esencia de Satanás mató y resucitó ya. Entonces el misterio, como dice acá, dice, sino que el día de la voz del séptimo ángel. Ese era, vio que el séptimo ángel, todo esto que creía, los profetas que creía a Cristo. Entonces, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios
se consumará. Entonces, ¿cuál era el último? Nosotros vemos en Mateo 12, el último profeta que tocó la trompeta era Juan Bautista. Podemos leer primeramente Mateo 3, 11 y después Mateo 11. Vamos a ver. Mateo 11, 13, bien. 11, 13. ¿Qué dice? Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Este es el último profeta que venía tocando la trompeta, que se iba a manifestar ese misterio escondido. Cristo, en nosotros la esperanza de la gloria. Tiene que matar a Satanás para que se manifieste, porque estaba escondido. Y entonces acá dice, sino, y fíjate también en 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él lo bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Fuego. Vemos acá. ¿Qué era la trompeta ahí? El bautismo. Ahí estaba tocando cuando él dio que bautiza con agua en el río de Jordán. Así, en muchas maneras y en muchas formas, en parábolas, venía tocando la trompeta. Esa era la última trompeta de la ley y de los profetas. Él bautizaba y cuando se levantaba del agua, era la muerte y la resurrección de Cristo. Estaba anunciando, y ese era que anunciaba que se va a manifestar el misterio. Comience a tocar la trompeta, dice acá, sino que en el día de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Este versículo, escuchen, guarden, porque este es lo que va a aclarar a ustedes. El misterio de Dios. ¿Y qué era el misterio de Dios? Cuando Cristo mató a Satanás y ahí se manifestó su vida, resucitó, la fe, gozo, paz, alegría. Y ese Cristo en nosotros, ya podemos nosotros tener dentro de nosotros a Cristo, la fe, gozo, paz, alegría, amor. Ese era el misterio. Y entonces venía tocando la trompeta ellos, en parábola, en muchas formas, en muchas maneras. Y vemos nosotros Juan Bautista cómo más le tocó la trompeta, bautizando, ahí en el Jordán, que es figura de la cruz. Y ahí cuando se va bajo agua, ahí muestran la sepultura de Cristo, que muere Satanás. Y después resucitó, cuando se levanta resucita la vida de Cristo. Entonces, eso es lo que venía mostrando, esa era la trompeta de ellos, así tocaban los profetas. Y después, acá dice, el misterio, misterio dice, cosa escondida, que era Cristo en nosotros, porque murió en Adán, mató Caín, mató Satanás, la fe, gozo, paz, alegría de nosotros. Ellos venían anunciando en parábola, como estoy diciendo, como Juan Bautista, en ejemplo, en muchas maneras y en muchas formas. Así tocaba la trompeta, que se va a manifestar el misterio, escondida, que es Cristo en nosotros, porque murió Cristo, la fe, gozo, paz, alegría en Adán, y resucitó él. El misterio de Dios se consumará. Y ahí se consumará, como podemos explicar. Consumar es que terminó. Terminó. Se cumplirá. Vamos a poner cumplirá, exactamente.
consumará. Entonces, para explicar bien, tiene que explicar bien esto porque la gente no sabe. Y entonces, la trompeta, ellos venían tocando el misterio de Dios se consumará, con él la anunció a sus siervos los profetas, dice. ¿Y quién eran los profetas? El último profeta era Juan Bautista, el último de la ley que venía. ¿Y desde dónde venía anunciando este misterio que iba a ser manifestado? Vemos, pecó Adán, pero después Caín, y después Dios que Jafé, y no, todo eso, 10 hasta 9, venía ya anunciando. 10 generaciones ahí. Y después eso, Dios que nosotros vemos, Sem, del tribu de Sem, empezó 10 tribus más hasta Abraham. Son 20 generaciones. Y Isaac, 21 generaciones, y después empezó la generación de los judíos. Ahí recién hebreo empezó, los hebreos. Ahí recién empezó desde la tribu de Jacob, los 12 tribus de Israel. Desde ahí empezó Israel ser pueblo de Dios. Antes, hasta Isaac es gentil. Y los profetas venían ya anunciando este misterio escondido. Y entonces, se cumplirá, dice. Por eso, sepa que Apocalipsis jamás puede ser segunda venida, porque Juan es apóstol de la ley y él anuncia, como venía anunciando los profetas, que este misterio se iba a ser manifestada, como vemos también nosotros, acá en Mateo mismo 13:34, ¿qué dice? Léeme. Mateo 13:34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Cosa escondida, dice ahí. ¿Y qué era la cosa escondida? La fe, gozo, paz, alegría. Cristo en nosotros, porque murió para nosotros. Entonces él declaró, dice, por parábola, como estaba diciendo Juan Bautista, en parábola, en ejemplo, bautizándose. En la circuncisión, cortadura de la vieja creación de Satanás, que se va a cortar de la muerte, de la caída de Adán hasta la venida de Cristo, se va a cortar en la cruz, cuando él mató, cortó a Satanás, su poder. Y entonces se manifestó el misterio escondida, que él estaba escondida, estábamos muertos en vuestro delito y pecado, murió la fe, gozo, paz, alegría en nosotros y resucitó. Bueno, y acá dice en el 6, y juró, dice 16 de Apocalipsis, y juró por lo que vive y por los siglos y de los siglos, dice, que creó el cielo y la tierra que estaban en él, porque él creó todo con su Padre, creó todas las cosas y creó toda la humanidad también. Vemos nosotros en Proverbios 8, ese 32 por ahí está. Fíjense que él creó todas las cosas. Y la cosa que creo que a nosotros mismos nos creó. Ya sabemos la naturaleza, pero a nosotros es la cosa, la importancia. A él lo que le importa es nuestra vida. A nosotros nos creó. Y después el pecado de nosotros también creó. A Satanás también creó. Satanás no se creó ni él. Dios le creó. Fíjense. 8:30. 8:30. Con él estaba yo ordenándolo todo,
y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mi delicia son con los hijos de los hombres. Vemos ahí. Él creó todo, desde el principio estaba con su Padre, su Hijo Jesucristo. Y Él creaba todo, dice, y su delicia era con los hijos de los hombres. Todavía no hacía a nosotros, pero Él ya se deleitaba lo que iba a hacer, que iba a crear a nosotros. Ya se deleitaba. Y Él creó en la vieja creación a nosotros. Y después, como dice, en 6 días creó en la vieja creación. Porque el hombre no pecó por su propia voluntad. Romanos 8, 19. Y después Romanos 11, 32. Primero. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Así ya Él se deleitaba lo que iba a hacer. Va a poner toda la vieja creación y después para venir a manifestar, Él se escondió. Satanás permitió Él nomás para que le engañe a los hombres, para que se esconda del hombre y después venir a morir en la cruz para mostrar a nosotros su poder, para matar el poder de Satanás. Y entonces así Él creó, se deleitaba de su creación, que somos nosotros. Y por eso puso señal a Caín, para que él estaba guardando también esos tiempos, hasta la venida de él a Satanás, para que él venga a gobernar a los hombres así, para que esconda la vida de Cristo, de la fe, gozo, paz, alegría, para que esconda de nosotros hasta que Él se manifieste, para tener misericordia, para mostrar su poder. Dice, para esto mismo te levanté, le dice a Faraón, a Satanás, que para mostrar mi poder sobre ti. Él levantó a Satanás, ¿para qué? Para mostrar el poder, porque ¿cómo? Si no había otro poder, ¿cómo va a haber el poder de Dios? ¿Cómo vamos a diferenciar la gloria de Dios? Y léeme Romanos 8, 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Él sujetó en esperanza. Él sujetó desde Adán hasta la venida de Cristo a toda la humanidad, desde Adán hasta la venida de Cristo. Vio que Él se escondió de nosotros, sujetó en pecado, y después Él murió y manifestó el misterio que estaba escondido, manifestó su vida. Y entonces nosotros vemos acá, dice, y juró por el que vive de los siglos y de los siglos, y que creó el cielo y la cosa que está en él, y la tierra. ¿Y la tierra que es acá? La tierra es el pecado, la tierra de quebrajada. ¿Quién me busca ese versículo que está en Isaías por ahí? Si alguno puede buscarme, búscame. Tierra de quebrajada. Espera, que vamos a ver. Quiero que ustedes, así ustedes tienen que a otro explicar punto por punto, o si no, no se conoce la palabra. Tiene que pedir mucho perdón para que sea revelado esta palabra, palabrita por palabrita, porque si no, no sabe nadie. Dice nomás, repite los versículos y entiende todo natural.
Yo sé que en Isaías por ahí está. Hay dos tierras, la tierra que fluye leche y miel, pero acá está hablando de la tierra del pecado, que es la incredulidad, tierra vieja, como dice en Apocalipsis 21. Cielo viejo y tierra vieja ya pasaron, y después ya cielo nuevo, poder nuevo, y tierra nueva. La fe, gozo, para alegría, como poder y como tierra nueva. Y así también Satanás tiene poder, la incredulidad, la maldad, sufrimiento, todo. Como quiera manejar a nosotros, aún vio que la vida de Cristo nos escondió porque el Señor permitió así. ¿No encuentran? Tierra, tierra. En la concordancia tiene que buscar la tierra. Sí, buscalo ya. Más que seguro está en Isaías, estaba, voy a leer, o Jeremías. Jeremías me parece que estaba. Oye palabra de Jehová, dice. Después dice, los cielos nuevos y la tierra nueva, está, será nuevo cielo nueva, está también tu pueblo para siempre heredará la tierra. Esta es la tierra de Jesucristo. Tierra se envejecerá, acá nomás ese envejecerá. Vamos a leer en Isaías 51:6. Pero no es ese. Esta sí. Toda la tierra está reposada. Y su tierra se llena de comidas. Santo Dios está lleno de su gloria. Leve nomás ese y después Dios. 51:6 de Isaías. Isaías 51:6. Vos me estás diciendo eso. Ah, bueno. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. ¿Cuál es? 51:6 de Isaías. Isaías 51:6. 51:6. Sepa que hay dos tierras, que hay tierra que fluye leche y miel, pero esta tierra acá que está hablando, que dice en Apocalipsis 10, dice acá, y juró por los que viven de los siglos y de los siglos, que creó el cielo, dice, y las cosas que están en él, y las tierras, dice. Esa es la tierra que está envejecida, porque esa es la incredulidad, la tierra vieja, que encontramos también en Apocalipsis, y el cielo viejo también él creó, y toda la cosa que está en él. A Satanás también le creó él. 14:4 de Jeremías. 14:4 de Jeremías. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria y no vendrá añadimiento. Sí, ¿a dónde está eso? 65:17 de Isaías. Jeremías, dame 14:4. 14:4. 14:4, ¿qué sí. dice? Porque se requebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Estaban confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Acá dice
Jeremías 14, 4. Eso. Palabra de... ¿Y qué es lo que cuánto fue que es una profecía eso? ¿Cuánto se requebrajó la tierra? ¿A dónde nosotros vivíamos? Desde Adán. Entonces, esa tierra, como dice acá, Dios creó los cielos y las cosas que están en él. ¿Y quién es la cosa que está en él? Nosotros estábamos en el poder, el cielo viejo, estábamos en el poder de Satanás y él era el cielo viejo. Y entonces como poder nos gobernaba a nosotros. Y entonces la cosa que estaba en él y la tierra se quebrajó, dice, se destruyó. Es una profecía cuando Cristo vino a morir en la cruz. Muestra como cielo, como poder, la vida de Satanás también, cielo viejo y tierra vieja, como dice, de quebrajada. Así nosotros, para nosotros cuando vino Cristo y mató a Satanás, esa era nuestra tierra antes de Adán hasta la venida de Cristo, la incredulidad, la maldad, sufrimiento, Él era nuestra tierra. Estaba vacía, y dice la tierra estaba vacía y desordenada. También dice en Apocalipsis. Bueno, y acá dice, y la tierra y las cosas que están en ella éramos nosotros, y el mar y las cosas que están en ella. El mar ya, nosotros sabemos que el mar ya pasó, era la ley. Estaba ciertamente en la vieja creación. La ley está todavía, por eso dice a los judíos en Efesios 2, 3, lea, que ellos también estaban, somos hijos de ira, lo mismo que los demás. Si es que en la ley estaba todavía en la vieja creación, los profetas que estaban profetizando este misterio, estaba todavía Dios que es la vieja creación. Puede leer en Efesios después. Efesios 2, 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que los otros gentiles, igual que nosotros estaba Israel. Estaba en pecado, éramos hijos de ira, dice. Estaba en esa tierra de quebrajada, en ese cielo viejo. La incredulidad, la maldad, sufrimiento. Y entonces dice acá, y el mar y la cosa que está en él, que el tiempo ya no sería más. Ya el tiempo no sería más, dice. Ya pasó el tiempo del cielo viejo, tierra vieja, y de la ley ya pasó. El mar ya no existe más también. Y toda la cosa que está en ella. El pecado, Satanás, la incredulidad le mató a Cristo. Y entonces, pues ya se cumplió, consumará, dice. Ya el misterio, vio que ya cumplirá, porque Cristo ya mató a Satanás. Y entonces vemos acá, Apocalipsis jamás, acá dice la revelación de Jesucristo que Dios lo dio para manifestar a su siervo la cosa que debe suceder pronto. Y muchos creen que es la segunda venida. Jamás puede Juan hablar de la segunda venida, aunque después de la muerte y la resurrección de Cristo ya fue revelado, pero él está hablando a los judíos, a los profetas. Por eso dice los ángeles, a los profetas. Estaba hablando que ya se terminó, ya como dice, también encontramos nosotros acá en 5, de Apocalipsis 5.
Vemos nosotros acá. Lea. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. No. Apocalipsis no. 5:1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Eso es lo que quiero. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leer, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, y aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vemos acá, dice que en el 2 dice: y vi un ángel. ¿Qué está diciendo? Dice fuerte, que pregonaba con gran voz, que es digno de abrir el libro y desatar el sello. Vemos acá, es el ministerio de los profetas que venía anunciando que está por abrir el sello y está para abrir el libro. ¿Y el libro qué era? Jesús mismo, fe, gozo, paz, alegría, cuando mató a Satanás. Entonces Él resucitó y ahí abrió el libro y los 7 sellos, que estaba perfectamente con la incredulidad, con el sufrimiento, como nuestro Padre es desde Adán. Ahí desató Cristo. Cristo, cuando murió, mató a Satanás y resucitó. Ahí abrió el sello. Ahí el misterio fue de Dios que manifestado. Y entonces no puede hablar Apocalipsis de la segunda venida. Habla del ministerio de los profetas y de la ley, porque Él es Dios que apóstol de la ley. Y entonces está hablando del tiempo pasado, porque ese era el ministerio de ellos, o el servicio que venía anunciando los profetas, que va a venir ya a desatar ese libro y los 7 sellos desde Adán hasta la venida de Cristo. Entonces, esto es muy importante que ustedes sepan. Acá entonces voy a poner Apocalipsis 10. Apocalipsis 5 primero, y después Apocalipsis 16. Y acá dice en Apocalipsis 1:1, la revelación. Apocalipsis quiere decir revelación. Y Cristo se reveló porque estaba escondido. De Jesucristo, dice mismo, que Dios, que le dio para manifestar a su siervo la cosa que debe suceder pronto. Él vio que está hablando hacia atrás desde Adán hasta la venida de Cristo. ¿Qué iba a suceder? ¿Y qué es lo que iba a suceder pronto? Cristo se va a manifestar el misterio que estaba escondido desde Adán a su siervo Juan. Vemos, los ángeles venían también anunciando a Juan, y Juan vio que otra vez escribió después de ya la muerte y la resurrección de Cristo, porque en esos tiempos
Vemos los fariseos, por ejemplo, y los saduceos. No creían el misterio que fue revelado. Ellos no creían que su Mesías ya se ha manifestado, ya ha nacido. Entonces, ya fue revelado. Entonces Juan anunció otra vez a los judíos. Y entonces acá, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, dice acá. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y de el testimonio de Jesucristo y de las cosas que han visto. Vemos acá. Que ha dado testimonio, ¿qué quiere decir? El testimonio de Jesucristo. Venía dando los profetas. Que se va a manifestar Cristo, va a matar a Satanás desde Adán, que Satanás le tenía escondido, Satanás le tenía como muerto para nosotros. No podíamos, ni la humanidad, aunque quiere creer, no podía creer. Entonces, Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria, y Cristo en nosotros es desde la muerte y la resurrección de Cristo. Antes estaba muerto en vuestro delito y pecado, y entonces ha dado testimonio de la palabra de Dios. Los ángeles dan testimonio. Venía Dios que ellos confirmando que va a venir el testimonio de Jesucristo, que es el testimonio de Jesucristo que mató a Satanás y se reveló Él, resucitó Él. La fe, gozo, paz, alegría, y Él puede estar en nosotros porque Él estaba muerto desde antes, desde Adán. Y dice acá, vamos a leer por si acaso 1 Corintios 1:6, quiero descubrir qué pone acá yo la referencia. ¿Cómo entendieron? 1:6. 1:6, 1 Corintios 1:6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esperando, dice también ahí. Pero ya, nosotros sabemos que ya se manifestó. Pero acá se contradice, porque dice confirmado en vosotros y después dice esperando. Esperando, parece que se contradice. Por eso, la mente natural, la mente carnal, aquello que no se humilla, no puede entender. Parece que se contradice todo. Nosotros en el Antiguo Testamento también encontramos así. Vemos, nosotros sabemos el Salmo, Isaías 53, como cordero fue llevado, dice, como si fuera que ya pasó. Siempre futuro, presente, en hebreo futuro, presente y pasado, habla. Futuro, presente y pasado quiere decir la misma cosa. Entonces por eso parece que también hay Pablo ya sabemos que se convirtió después de 35 años que murió Cristo. Se manifestó el misterio y ahí dice, él mismo dice, ¿cómo dice ese versículo? Dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ha confirmado en nosotros, dice, ya tenemos a Cristo, dice, y después esperando, dice otra vez. Parece que se contradice la palabra de Dios. Y ya se manifestó Jesucristo, el misterio escondido. Y dice Apocalipsis 12:17, léeme rápidamente. Por eso tiene que tener mucho cuidado, mucha limpieza para entender, porque si no, por eso se entiende todo mal la palabra como segunda venida. Pero la palabra de Dios se tiene que ir hacia atrás desde la caída de Adán hasta la venida de Cristo. Y ahí se fue manifestado el sacrificio de Cristo, ahí Cristo manifestado, antes no. 12, 17 o 2.
de Apocalipsis. Apocalipsis 12, 17. Lee. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra con el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El dragón, ¿quién era? Faraón. Está en Daniel. los dos duermen. Faraón dijo. Dice acá 12, ¿cuánto era? 12, 17. 12, 17 dice. ...12, 17... Vemos acá, dice... 12, 17 dice... Entonces el dragón se llenó de ira... contra la mujer. Vemos nosotros... Esto está hablando cuando en Egipto estaba Israel. Israel era la mujer. Entonces estaba ahí, y entonces se airó el dragón, Faraón. Y eso está en Ezequiel 29, 3, que Faraón es el dragón. Y acá la mujer vio que es Israel. Y entonces, y esto era todo ya simbolismo, que Cristo cuando murió viene a hacer guerra contra Satanás. Satanás se airó, ¿cierto? Y quería matar a Cristo, pero se mató él. Y resucitó Cristo ahí. Y acá dice, está hablando todo Apocalipsis, está hablando del tiempo pasado. Pero Satanás no sabía ya eso. Si los profetas profetizaban eso. Sí, pero sabía, pero él atrevido le desafiaba a Cristo mismo. Porque todo estaba escrito. Y dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los restos de la descendencia de ella, los que guardan el mandamiento de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y quién era lo que ellos, los israelitas, tenían el testimonio? Porque ellos venían anunciando que ese misterio se iba a manifestar. Ellos decían, estaban mostrando en parábola de muchas maneras como Juan Bautista mostraba en la muerte y la resurrección de Cristo en el bautismo. Y lo otro mostraba Noé, por ejemplo, como arca. Y otro, por ejemplo, se circuncida en 8 días, mostrando la cruz de Cristo. Ese era el testimonio de ellos. Él testificaba que Cristo va a matar a Satanás y se va a manifestar, se va a resucitar su poder. Vamos a tener cielo nuevo y tierra nueva. Y entonces al Señor Jesús también muestra tierra que fluye leche y miel, dice, todo es figura de Cristo. Y entonces, bueno, vamos a ir tocando otra vez un poquito más, no sé si entienden ustedes. Sí, vas cantando. Como lo repetiste varias veces. Entiende un poquito por qué Apocalipsis habla todo en futuro. Y también el Nuevo Testamento y el Viejo también habla todo así también. Pero nosotros vemos que tenemos que llevar hacia atrás, hacia la caída de Adán, a traer hacia la resurrección de Cristo. Ahí fue el libro Dios que abierta, porque estaba cerrado el libro. Cristo estaba cerrado de nosotros, la fe, gozo, paz, alegría, amor, ¿cierto? Y entonces fue abierta, Cristo abrió, como dice ahí, uno solo puede abrir, Él mismo se abrió. Él mató a la incredulidad y resucitó la fe, que era el libro eso. Mató a la maldad y resucitó el amor. Mató el sufrimiento como padre, como rey, toda enfermedad, miseria, droga, todo vicio, y resucitó la vida de fe, gozo, paz, alegría.
Entonces, vemos ahí recién por eso tenemos que llevar hacia atrás, todo es figurativamente antes. Y tenemos que llevar hacia atrás. Vemos el dragón mismo ahí que se levantó, está mostrando ya hacia atrás otra vez. ¿Cómo va a decir Dios que a la mujer, Dios que vemos, habla de Israel cuando estaba, Dios que en cautiverio? Y vemos también una parte, dice que el dragón y la bestia tenían el mismo propósito. Porque, ¿qué pasaba? Los reyes, por ejemplo, le llevaba a ellos el faraón es figura de Satanás y le quería tener cautivo a Israel, le tenía así que. Y así también los otros, vemos nosotros, los otros reyes también tienen el mismo propósito. Le entregó su mismo poder, dice. Encontramos en otro lado. Así es que tiene que llevar todo hacia atrás para entender hacia adelante, hacia la muerte y la resurrección de Cristo. Y bueno, vamos a ver ahora, bienaventurado el que lee y lo que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella está escrita, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado, dichoso el que lee y oyen la palabra del profecía, dice. No va a decir profecía. Cristo ya, cuando resucitó, ya no es profecía. ¿Quién tenía el ministerio de los profetas? Desde Adán, los profetas, la ley. Ellos lo que tenían profetizaba que va a venir ese misterio escondida, se va a resucitar. Cuando él hizo guerra contra Satanás, le mató y resucitó. Entonces, acá dice, bienaventurado ciertamente si lee la profecía, aquello que tenemos que llevar otra vez los judíos, los profetas, toda la gente de antigua leía para saber cuánto se iba a manifestar este misterio escondido. Y cuando Cristo vino, es muy poco lo que supieron que era Cristo lo que vino. Los judíos principalmente, los fariseos y los saduceos también dicen que no es Cristo lo que ha venido, dijo los fariseos. Y los saduceos no creen mismo la salvación. Si es que no creen mismo la profecía, lo que venía tocando la trompeta, dice. Venía anunciando en parábola, en muchas formas, en muchos ejemplos. Sin parábola él no hablaba, dice. Cristo hablaba a través de los profetas, anunciando su venida, su manifestación. Por eso era misterio escondida. Que dice también Mateo, vemos nosotros, que en el tiempo y edad fue escondida, dice, y fue manifestada, dice. Entonces acá no va a decir, dice, bienaventurado los que leen y los que oyen la palabra de los profetas. Esto está hablando Juan a los profetas, no está hablando en el tiempo de Jesucristo, que ellos venían anunciando, guardan las cosas de ella, escrita, dice, porque el tiempo está cerca, dice otra vez. Ya hace mucho que murió ya, 87 al 97 años ya, que ya fue revelado, ya fue manifestado. Y acá dice, están escritas porque el tiempo está cerca. Ya el tiempo ya era, ya resucitó. En otro lado dice, ya el tiempo no es más, dice. Que lleven todo rápidamente, ayúdense ahí viene el basurero. Que tiren toda la basura. Me parece que dijo alguien que se cayó. Que ayuden. ¿Quién es? Ah, bueno, que lleven todo. Sí. Pero hay que tirar unos pesos. Dicen. Y te piden. ¿Eh? Te piden ellos. Pero si pídese.
Pero si no tiene por qué, si ellos cobran su sueldo. Pero si queremos dar, damos. ¿Cierto? Si ellos es su deber, su trabajo está haciendo. Bueno, voy a cerrar porque si no voy a grabar ahí. Cerrar acá. ¿Entendés más o menos por qué a los profetas cuando habla a los ángeles está hablando a los profetas? Está hablando el ministerio o el